Mi nombre es Pablo Jorge Monjas y en esta sesión vamos a hablar de la embolia grasa. La embolia grasa es la obstrucción en el flujo de un vaso sanguíneo por material lipídico liberado a partir de los huesos fracturados. El síndrome de embolia grasa es un conjunto de síntomas que reflejan el embolismo graso en el sistema respiratorio e incluyen manifestaciones neurológicas, insuficiencia respiratoria y petequias, junto con alteraciones analíticas. En el paciente politraumatizado, típicamente se produce por fracturas de huesos largos y daño acompañante de tejidos blandos, también en fracturas de pelvis. Además, puede aparecer durante la cirugía ortopédica de huesos largos o fracturas pélvicas, en los pacientes quemados y en otros cuadros menos frecuentes, como la pancreatitis o la anemia drepanocítica. El diagnóstico es difícil, por lo que es importante tenerlo siempre presente en las fracturas de huesos largos. Su patogenia no es bien conocida, existiendo múltiples teorías, pero las más aceptadas son la teoría mecánica y la teoría bioquímica. La teoría mecánica explica la embolia por el aumento de la presión intramedular, tras una lesión ósea que produce una salida de los glóbulos grasos de la médula ósea al torrente sanguíneo. Estos fragmentos de médula ósea son rodeados por plaquetas formando microémbolos mixtos que alcanzan fundamentalmente el pulmón y el cerebro. La teoría bioquímica, por otra parte, se fundamenta en que las lipasas del suero actúan sobre las gotas de grasa circulantes generando ácidos grasos libres, que poseen efectos citotóxicos sobre las células del endotelio y los neumocitos. La necesidad de producir sustancias tóxicas explicaría el tiempo de retraso en la aparición de la clínica. Algunos autores hablan de que el mecanismo se debe a una combinación de ambas teorías, con una degradación de la grasa embolizada desde los tejidos dañados. El síndrome de embolia grasa se caracteriza por una disfunción multisistémica que suele presentarse entre 12 a 72 horas después de un trauma. La tríada clásica incluye hipoxemia, anomalías neurológicas y petequias. El cuadro clínico típico es un paciente con fractura de hueso largo que ha estado estable durante las primeras 24 a 48 horas y empieza a presentar síntomas respiratorios o confusión. A continuación, se detallan los principales síntomas de este síndrome. Las manifestaciones respiratorias son las más frecuentes, apareciendo hasta en el 90% de los casos. Estas manifestaciones incluyen tos, disnea, hemoptisis, taquipnea, ansiedad, cianosis, lesión pulmonar aguda y síndrome de diestrés respiratorio. En segundo lugar, en frecuencia, tras las manifestaciones respiratorias aparece la disfunción neurológica, que incluye cefalea, somnolencia, mareo, confusión, irritabilidad, delirio, convulsiones, coma, focalidad neurológica como anisocoria, hemiplegia y afasia. Por último, la disfunción hematodermatológica, en donde las petequias aparecen en menos de un 50% de los pacientes con embolia grasa. Estas petequias aparecen en la conjuntiva, en la mucosa oral, los pliegues cutáneos del cuello, axila y tórax. También se puede producir anemia y trombopenia. No hay criterios de diagnóstico estandarizados. El diagnóstico va a ser fundamentalmente de exclusión, teniendo en cuenta los antecedentes y la clínica que presenta el paciente. Algunos autores consideran la aparición de ras petequial como un signo patognomónico, si bien solo está presente en el 20 al 50% de los casos. Dada la ausencia de una prueba de diagnóstico estándar, varios autores han propuesto criterios de diagnóstico clínico. Los más citados en la literatura son los criterios de Gurt, en los que se requieren al menos un criterio mayor y 4 menores para el diagnóstico de embolia grasa. Se pueden realizar múltiples estudios complementarios. La radiografía de tórax con frecuencia se interpreta como normal. En ocasiones puede mostrar un infiltrado intersticial y alveolar bilateral en parches en una imagen denominada tormenta de nieve. Se puede realizar también una tomografía de alta resolución del tórax o TACAR que demuestra la presencia de áreas focales en vídeo deslustrado, engrosamiento de septos interlobulares y opacidades nodulares. En la resonancia magnética nuclear cerebral se observan áreas de baja y alta densidad. En las zonas límites de territorios vasculares es posible ver un punteado múltiple que podrían ser glóbulos de grasa en el interior de los capilares distales. En fases iniciales es más sensible. Si realizamos una ecografía transesofágica, en ocasiones podemos visualizar fragmentos de grasa en el ventrículo derecho. La gammagrafía de ventilación-perfusión
demuestra la presencia de defectos subsegmentarios con ventilación normal y alteración de la perfusión. No se realiza de rutina. Se pueden pedir otras pruebas como grasa en esputo, orina o análisis de la sangre procedente del catéter de Swan-Ganz, en la que se demuestra la presencia de grasa en la sangre de la arteria pulmonar. También se pueden realizar lavados broncoalveolares. No existe un tratamiento específico, por lo que es fundamental su prevención, que comienza con la inmovilización precoz y la fijación de las fracturas. El aspecto más importante es corregir la hipoxemia. El uso de corticoides como profilaxis es controvertido. Se puede pautar metilprednisolona de 1,5 mg/kg cada 8 horas, por ejemplo en los pacientes de alto riesgo, en fracturas cerradas de pelvis o de huesos largos. Los corticoides no tienen evidencia suficiente para ser recomendados como tratamiento. La base del tratamiento va a ser fundamentalmente el soporte respiratorio y hemodinámico. La mortalidad del síndrome de embolia grasa varía en diferentes estudios, probablemente debido al infradiagnóstico. La mortalidad se estima entre un 15 y un 5%. La mayoría de los pacientes presentan una recuperación completa. Un pequeño porcentaje pueden tener secuelas neurológicas o respiratorias. Muchas gracias.